Este capítulo no es apto para todo público. Se recomienda discreción. Todo aquel que se encuentre frente a su presencia podrá experimentar desde un gigantesco pánico hasta un gran alivio. Sin embargo, cuando este ente es encarnado por una persona, solo podría significar una cosa: sufrimiento. Hola, yo soy Eduardo Aguilar y un día, mientras me inspiraba en la música para crear historias, vino a mí la pregunta: ¿cuáles fueron las historias que inspiraron a la música? En este podcast te contaré las historias que inspiraron a los artistas a crear la letra de sus canciones. En esta ocasión, es turno de Angel of Death, de la reconocida banda estadounidense de thrash metal, Slayer. Sin más, sean bienvenidos a la segunda temporada de Mano Destra. En 1985, y mientras la banda estaba de gira por su álbum Hell Awaits, todavía no tenían un autobús con el cual recorrer las carreteras, por lo que simplemente conducían en un automóvil, sin mucho entretenimiento más que los libros de bolsillo que comprarían en las paradas de descanso. El guitarrista Jeff Hanneman, en una de sus tantas escalas, compraría un libro cuyo título resultaría sumamente atractivo: El Ángel de la Muerte. Conforme las páginas del libro fueron disminuyendo, la letra de una de sus canciones más emblemáticas iría escribiéndose. Ya por ese entonces, la gente no solía comprender del todo el metal, mucho menos a Slayer, quienes habían sido tachados de satanistas por sus tan controversiales letras explícitas. Sin embargo, su más reciente propuesta haría levantar las cejas de más de uno, incluyendo productores musicales con los que ya habían trabajado antes. La razón: Angel of Death, el primer tema de Raining Blood, tocaba temas sensibles relacionados al Holocausto y a la horripilante experimentación por parte de un médico de Auschwitz, Joseph Rudolf Mengele, que nacería el 16 de marzo de 1911 en Günzburg, Baviera, hijo de Karl y Walburga Mengele. Joseph era el primogénito de la familia y tenía dos hermanos más, Karl y Alois. Su padre era un ingeniero y acababa de convertirse en el único propietario de una fundición que producía maquinaria agrícola. Algo importante destacar es el hecho de que de niño Joseph vería muy poco a su padre y poco menos a su madre, hecho que afectaría su vida emocional desde entonces. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Karl fue llamado al frente, por lo que Walburga se encargó de hacer crecer el negocio familiar y de cuidar a sus tres hijos. Al terminar la guerra, Karl Mengele volvió a su producción en tiempos de paz. Al ser el hijo mayor, Joseph Mengele estaba destinado a suceder a su padre, pero los horizontes de Joseph eran mucho más amplios que la fábrica. Desde muy joven, Joseph era muy ambicioso y deseaba destacar de la multitud, especialmente deseoso de superar a sus hermanos, sobre todo a Karl, por quien sentía demasiados celos. Pasaron algunos años y Joseph pensaría en la posibilidad de hacerse dentista, porque estaba convencido de que podría ser muy rentable, ya que no había ninguno en la ciudad en la que nació. Pero poco después, pensó que la odontología era algo demasiado especializado, así que optaría por estudiar medicina. En octubre de 1930, un joven Joseph Mengele, ambicioso y seguro de sí mismo, abandonó su hogar y se dirigió hacia el este, a la capital bávara de Múnich, la ciudad que vio nacer la ambición del Führer de una raza superior. Ahí, Mengele daría sus primeros pasos hacia la búsqueda pseudocientífica de ese objetivo. Se matriculó en las facultades de Filosofía y Medicina de la prestigiosa Universidad de Múnich. Para marzo de 1931, Mengele se había unido a las Juventudes del Stahlhelm, una organización de excombatientes cuyos miembros desfilaban en uniforme de campaña en actos públicos. Admiraba su estilo paramilitar. Mientras Joseph se encontraba cursando asignaturas de antropología y paleontología, además de las de medicina, descubrió que estaba mucho más interesado por los orígenes culturales y el desarrollo del hombre que en curar enfermedades. Es difícil concretar con precisión en qué momento se corrompió la mente de Joseph. Probablemente fue la combinación entre el ambiente político y su interés real en la genética y en la evolución, la que coincidió con el concepto que se estaba entonces desarrollando, de que algunos seres humanos no eran aptos para reproducirse, ni siquiera para vivir. La enorme ambición de Mengele lo llevó a trabajar para hacer el doctorado en antropología mientras se licenciaba como doctor en medicina. Y en 1935, el profesor Mollinson de la Universidad de Múnich
otorgó a Mengele el doctorado por su tesis titulada Investigación morfológica racial sobre la sección inferior de la mandíbula en 4 grupos raciales. En el verano de 1936, Mengele hizo el examen médico de estado en Múnich, aprobó y pronto se encontró trabajando en la clínica de la universidad. Alejado de su vida de alto nivel, el hechizo de Mengele como médico joven del hospital, con sus horas agotadoras y las guardias interminables, parece que no le convencieron mucho. Estaba ansioso por volver a sus estudios en genética. El 1 de enero de 1937, con la recomendación del profesor Mullinson, fue nombrado investigador asistente del prestigioso Instituto del Tercer Reich para la Herencia, la Biología y la Pureza Racial de la Universidad de Frankfurt. Este nombramiento cambiaría la vida de Mengele. Pasó a formar parte del personal de uno de los principales genetistas, el profesor Ottmar Ferrer von Berger, que dedicaba la mayor parte de su tiempo en hacer investigaciones sobre gemelos. Von Berger era un admirador declarado de Adolf Hitler y le rendía tributo públicamente por ser el primer estadista que reconoce la herencia biológica y la higiene racial. Pronto, Mengele se convirtió en el estudiante favorito del profesor. Los dos hombres desarrollaron un firme respeto mutuo. Von Berger, casi con toda seguridad, influyó en el posterior nombramiento de Mengele en Auschwitz. Adoctrinado por las teorías raciales nazis, en mayo de 1937 presentó la solicitud y Mengele se convirtió en un miembro más del partido. Mengele y von Berger trabajaban juntos escribiendo informes legales para tribunales especialmente convocados que juzgaban a los judíos a quienes habían atrapado conviviendo con arios alemanes. Según la ley racial de Nuremberg, aprobada en septiembre de 1935, era un delito que los alemanes se casaran con judíos y el objetivo de la ley era impedir el cruce de razas. Con ese telón de fondo, en el Instituto de Frankfurt, Mengele empezó a acariciar la idea de que por medio de una selección adecuada se podía mejorar la herencia de la raza. A finales de los 30, ingresó en la NS Ärztebund, el colegio de médicos, imprescindible para todo aquel que aspirara a llegar a ser médico nazi. En mayo de 1938, después del rastreo ritual de 4 generaciones para garantizar que la familia de Mengele estuviera limpia de sangre judía o de cualquier otra sangre no aria, fue admitido en las SS. Sin embargo, la vanidad le impidió tatuarse el grupo sanguíneo, como estaban obligados a hacer todos los nuevos miembros de la SS. En julio de 1938, la Universidad de Frankfurt, cuando las nubes de la guerra se veían venir, le concedió a Mengele el título de médico. Mengele estaba ansioso de no quedarse al margen de lo que intuía sería una batalla inevitable, pero gloriosa. Decidido a que lo aceptaran en una unidad de las SS, ese octubre empezó 3 meses de entrenamiento básico en la Wehrmacht, el ejército regular alemán, requisito previo para unirse a la fuerza de batalla de élite. Aparte de un corto periodo de tiempo en la clínica de la Universidad de Bonn, donde también asistió a clases de adoctrinamiento de las SS en su tiempo libre, Mengele permaneció en el instituto hasta junio. Durante su estancia en Frankfurt, Mengele publicó un trabajo de investigación sobre la herencia de las fístulas del oído, los diminutos pliegues que le aseguraban que tenían vínculo hereditario con la barbilla partida. Para entonces, Mengele se había identificado por completo con la influencia del nacionalsocialismo sobre la genética humana. En un principio, pasó unos meses en Polonia ocupada, afecta en la sección genealógica del Departamento Central de la Raza y la Repoblación. Bajo órdenes directas de Himmler, se asignaron grupos de médicos de la SS para que examinaran la posibilidad de quienes podían habitar los territorios recientemente conquistados. Sin embargo, Mengele experimentó lo que era el campo de batalla hasta junio de 1941, cuando le enviaron a Ucrania, donde a los pocos días lo galardonaron con la Cruz de Hierro de segunda clase, simplemente cuando rescató a 2 soldados heridos de un tanque en llamas bajo el fuego enemigo en el campo de batalla y les proporcionó los primeros auxilios. En junio de 1942, mientras Mengele se encontraba en la división Viking, en el frente ruso, von Berger quiso traerlo a trabajar con él y ser destinado de nuevo al Departamento Central para la Raza y la Repoblación, esta vez a la Oficina Central de Berlín. Finalmente, Mengele daría su siguiente paso, el más desastroso de su vida. El doctor Joseph Mengele
comenzó a desempeñar su papel como uno de los 22 médicos del campamento de Auschwitz en mayo de 1943, casi inmediatamente después de su llegada. Desde entonces, el campo estaba abarrotado con más de 140.000 prisioneros y se extendía por kilómetros en todas las direcciones. Cuando Mengele llegó, ya estaban realizándose diferentes experimentos, especialmente sobre la esterilización. El objetivo era descubrir un método eficiente y sencillo para la esterilización masiva de las razas inferiores recientemente derrotadas. El procedimiento de aniquilación, organizado por Rudolf Höss, estaba en plena operatividad. Después de haber estado acorralados en los vagones por días y noches, muchas veces mientras el tren permanecía detenido por varias horas en la vía lateral, a veces por días, un oficial en el megáfono les pedía a todos los reclusos que los hombres y mujeres se separaran. Aquellos en condiciones de trabajar formarían una columna. La segunda columna incluiría a los ancianos, los niños, las mujeres con niños pequeños y todo aquel que fuera considerado demasiado débil para trabajar en pro del Tercer Reich. Esa segunda columna iría inmediatamente a las aldeas donde vivían los internos y organizarían las labores domésticas. Naturalmente, el sistema requería de un médico para que juzgara quién estaba en condiciones de desempeñarse como esclavo y quién debía ir directamente a aquellas duchas que le limpiaban a uno hasta la vida. Mengele se creó fama de ser eficaz de una forma radical y despiadada rápidamente cuando el campo estaba en medio de la agonía de una de las muchas epidemias de tifus. Los esfuerzos de otros médicos de las SS para frenar el contagio habían fallado en las barracas del campo que estaban más próximas a él. Mengele propuso entonces enviar a la cámara de gas a todo un barrancón de judeas, 600 mujeres, y lo hizo limpiar. Luego lo hizo desinfectar de arriba a abajo. Después puso bañeras entre este barrancón y el siguiente, y sacó a las mujeres del siguiente para que las desinfectaran y las enviaran al barrancón limpio. Allí les dieron un camisón limpio y nuevo. El barrancón siguiente se limpió de la misma manera hasta que todo quedó desinfectado. Fin del tifus. Pero Joseph comenzaría a sobresalir por ser eficiente en sus demás tareas. Por ejemplo, cuando llegaban los trenes de carga humana a Auschwitz, lo hacían 3 o 4 veces por día y durante la noche. En teoría, la tarea de selección habría debido dividirse por igual entre los médicos del campo. Sin embargo, Mengele cumplía con esas funciones con mucho más frecuencia de las que le correspondía, probablemente con la bendición de otros médicos, a quienes la tarea no resultaría tan cómoda. Algunos tenían que emborracharse antes de presentarse en la rampa. Los testigos han declarado haberlo visto cumplir con esta función un total de 74 veces. Es muy probable que haya estado allí junto a las vías en muchas ocasiones más, infatigable siempre, día y noche, pero quienes allí lo vieron se han ido. Estaba frente a nosotros el apuesto demonio que decidía la vida y la muerte. Estaba allí como un diestro y encantador maestro de danzas que dirigía una polonesa. A la derecha y a la izquierda señalaban sus manos con movimientos indiferentes. Irradiaba un aire de divinidad y gracia, en contraste con la fealdad del ambiente. Eso tranquilizaba nuestros nervios destrozados y quitaba todo sentido a lo que estaba ocurriendo. ¿Un buen actor? ¿Un hombre poseído? ¿Un autómata? No, un maestro en su profesión, un demonio que hallaba placer en su trabajo. Para decenas de miles de prisioneros, Mengele era una de las primeras personas que veía en Auschwitz. Muchos han mencionado su apariencia inmaculada y con una buena manicura mientras ejercía su poder de vida o muerte. Algunas mujeres, a las que no tenía reparo en humillar dejándolas permanecer de pie y desnudas mientras realizaba las elecciones, le encontraban guapo, aunque la separación entre sus dos incisivos estropearía un poco el efecto. Los supervivientes comentan la impresión que les producía su ceñido uniforme de la SS y sus botas relucientes, guantes blancos y bastón deslumbrante, cuando examinaba a sus prisioneros, muchas veces sonriendo y silbando una melodía mientras lo hacía. Formando parte activa y decisiva en la selección de prisioneros en los bloques de enfermos, de prisioneros que, después de pasar por hambre, privaciones, agotamiento, enfermedad, dolencias, abusos o por otras razones, no servían para el trabajo de campo y cuya rápida recuperación no se preveía,
y también de aquellos que padecían enfermedades contagiosas y muy poco corrientes. Los seleccionados eran asesinados por medio de inyecciones ante el pelotón de fusilamiento o por medio de una dolorosa asfixia con ácido prúsico en las cámaras de gas, con el fin de dejar el campo para los prisioneros seleccionados por él. Quien no pudiera ponerse en pie y bajar del tren era considerado como oficialmente muerto. Con frecuencia, muchas de estas víctimas que no podrían salir de los vagones iban directamente a los crematorios, aun cuando estuvieran con vida. Los recién nacidos, incluyendo a los bebés cuyas madres habían sucumbido o estaban demasiado débiles para llevarlos en brazos, eran enviados de igual manera junto con sus madres, considerándolo un acto humanitario permitir que ellas presenciaran su muerte. La rápida destrucción de una alta proporción de recién llegados ayudaba a mantener la población del campamento dentro de los límites tolerables. Pero cada embarque traía también trabajadores esclavos nuevos, más saludables y fuertes. Para hacerles lugar, se efectuaban frecuentes elecciones para la muerte dentro del campamento. Esas también estaban a cargo de los médicos. Auschwitz atraía a Mengele por las posibilidades de investigación que ofrecía. Era un laboratorio atestado de conejillos de indias humanos. Mengele siguió los pasos de von Berger. Había desarrollado un interés por los gemelos como la clave de los secretos para la herencia de la raza. Von Berger y el Dr. Ferdinand Sauerbruch, principal cirujano del país, hicieron arreglos para financiar las investigaciones que Mengele pensaba realizar en Auschwitz. La investigación que más deseaba llevar a cabo eran los niños nacidos de un solo óvulo, como mellizos idénticos, y en menor grado, los gemelos provenientes de dos óvulos individuales fertilizados en el mismo instante. Esto ofrecía oportunidades únicas para comparar los efectos de la naturaleza y de la alimentación, la herencia genética contrapuesta con la experiencia y el medio. Mediante el estudio, Mengele deseaba establecer la supremacía de la sangre como determinante de características deseables en el ser humano. Lo que perseguía era perfeccionar y preservar los mejores rasgos de la mítica superraza aria, los ojos azules, el pelo rubio y un cuerpo fuerte y sano. Ya en Auschwitz, Mengele recorría el costado de la ruta durante la primera selección, buscando a sus gemelos. Esa obsesión investigadora puede explicar al menos, en parte, el tiempo excesivo que se dedicaba a recibir a los transportes. Los miembros del Sonderkommando, al recoger el equipaje y retirar los cadáveres de los trenes, conociendo la pasión del médico, susurraban a los recién llegados que era conveniente presentar a los gemelos. Los padres se apresuraban a reunir a los hijos que tenían aproximadamente la misma edad y parecido aspecto, y les enseñaban algunas respuestas, y estos niños se presentaban a él como supuestos gemelos. Ese santo y seña confería la vida, pero solo por breves momentos. A los gemelos destinados en los experimentos de Mengele los arrojaban en el barrancón 14 del campo F de Birkenau, al que apodaban el zoológico. Ahí, por orden de Mengele, se les proporcionaba buena alimentación, camas cómodas y condiciones de vida higiénicas con el fin de devolverles la salud para la parte más importante del proceso experimental, el estudio comparativo de su anatomía y funciones corporales. La finalidad de devolverles las fuerzas era evitar que las infecciones pudieran interferir con los resultados del estudio, sobre todo cuando se les contagiaban deliberadamente algunas enfermedades como el tifus para controlar sus efectos. Muchos de los niños adoraban a Mengele y le llamaban Tío Mengele. Algunos días él les llevaba dulces, chocolate, ropa bonita, pantalones blancos e incluso delantales. Las niñas dentro de estos barrancones llevaban lazos en el pelo. A continuación de esta fase de restablecimiento, se trasladaba a los gemelos al hospital del campo B2F para la fase in vivo de la experimentación. Esto implicaba experimentos realizados mientras los niños conservaban aún sus vidas. Siguiendo el procedimiento, después de realizar todas las medidas, llevaban a los gemelos al hospital de los hombres, bloque 15 del campo B2F. Ahí, Mengele les hacía desnudarse y examinaba durante horas. Ninguna parte de su anatomía escapaba de su atención. Cuando este examen terminaba, comenzaba la auténtica tortura. Se realizaban rudimentarias intervenciones quirúrgicas y otras pruebas dolorosas, con frecuencia sin anestesia. Se les practicaban amputaciones innecesarias y punciones lumbares.
se les inoculaba el tifus o se infectaba deliberadamente sus heridas para ver cómo reaccionaba cada uno de los dos gemelos. Decenas murieron en esta fase de la experimentación. Muchos de los experimentos de Mengele cubrían una amplia gama de estudios, pero parece que su objetivo principal era desentrañar el secreto para poder crear nacimientos múltiples con rasgos arios conseguidos por medio de la ingeniería genética. Como un buen SS, Joseph creía que si las mujeres arias pudieran dar a luz a gemelos voluntariamente, la raza superior se reproduciría 2 veces más rápido que las inferiores. Evidentemente, era una hipótesis ridícula y pseudocientífica, pero a Mengele, instruido por el sádico Berger, no le importó, y sometió a terribles experimentos a un total de 3000 gemelos de todas las edades, teniendo predilección por los bebés. Una vez que los había sometido a todo tipo de análisis, incluso a la exposición a radiación, para ver cuál de los dos gemelos aguantaba más tiempo vivo, terminaba con sus vidas. Sin embargo, los experimentos no terminarían ahí. Solo lo haría la disección de los cadáveres para el análisis médico final que tenía que quedar documentada. Su depravación llegó en el momento en el que pretendió hacía meses. Escogió a 2 niños gemelos de 4 años, Guido y Nino, uno jorobado y el otro sano. Mengele ordenó cortarlos para que al jorobado lo cosieran por la espalda con el otro niño hasta las muñecas, unidos incluso por las venas. Cuando fueron devueltos a los barrancones 2 días después, la gangrena se había apoderado de sus cuerpecitos. Su madre consiguió mantenerlos con vida en medio del llanto ahogado de sus hijos moribundos. Días después, ella conseguiría acabar con su agonía al conseguir un poco de morfina en la enfermería, pero aquella imagen del horror más implacable jamás se borraría de las mentes de aquellos pocos prisioneros que lograron salir con vida de Auschwitz. Finalmente, Mengele forzaría a 2 gemelas a mantener relaciones sexuales con 2 gemelos, aparentemente para descubrir si los gemelos producen gemelos. Estas pruebas le proporcionaron al médico solamente una información superficial e incompleta. En su pasión por aprender absolutamente todo sobre las semejanzas y las diferencias de los gemelos, la siguiente fase y final de los experimentos era la disección para poder comparar sus órganos y su desarrollo en general. Para esta evaluación simultánea de las anomalías, los gemelos de Mengele, sus especímenes más atesorados y a los que había alimentado y mimado, tenían que morir al mismo tiempo. Uno de los métodos que más utilizaba para asegurarse de la muerte simultánea era inyectarles cloroformo en el corazón, que coagulaba la sangre y producía un paro cardíaco. Durante el tiempo que él duró su demoníaca labor, no solo selecciona gemelos para sus experimentos, también lo haría con enanos y personas deformes. Estas últimas eran sometidas a diferentes pruebas psicológicas. Cuando no las superaban, solían ser asesinadas mediante la inyección letal y sus órganos extraídos y enviados, como ya era costumbre, a diferentes institutos y laboratorios. Tristemente, célebres entre los conejillos de indias de Mengele fueron 7 enanos de la familia Optis, judíos rumanos que trabajaban para una compañía circense llamada Lilliput Troupe, que viajaban por Europa interpretando jazz y realizando espectáculos. Fueron sometidos a los más aberrantes experimentos por él: exámenes genitales, extracción de médula ósea, irrigaciones de agua helada e hirviendo en los conductos auditivos, inyecciones de sustancias colorantes en sus ojos, transfusiones donde usaba adrede tipos de sangre contraindicados. Naturalmente, se producían complicaciones, pero Mengele no tenía que dar cuenta a nadie de sus pruebas. Hacía lo que se le antojaba y verificaba sus experimentos como si no se tratase de seres humanos. Al parecer, algunos miembros de la familia Optis sobrevivieron al actuar como bufones para Mengele, interpretando canciones alemanas y provocando sus carcajadas cuando no se entregaba a las prácticas atroces que lo eran habitual. Solo 182 de los gemelos que pasaron a manos de Mengele no encontraron la muerte en su laboratorio, pero aquellas no serían las únicas víctimas del médico. Mengele hizo matar de un tiro en la cabeza a 100 niños para hacerles la autopsia. También se dice que atrajo con engaños a los menos dispuestos a colaborar con él hasta el crematorio, desde el bloque experimental, ofreciéndoles dulces y que luego les disparó por el camino. Todas las víctimas eran menores de 10 años que le habían llamado la atención a Mengele porque tenían los ojos de diferente color.
Luego se les extirparon los ojos y otros órganos y se enviaron al profesor von Berger al Instituto Kaiser Guillermo de Berlín, rotulados como material de guerra urgente. Mengele ciertamente era un hombre obsesivo. Su sed de experimentación era insaciable. Tenía la costumbre de aparecer por los barrancones cuando se quedaba sin material humano. Durante la inspección, todas las salidas de los barrancones estaban cerradas. Llegaba cuando menos se le esperaba. Ya por esos entonces se había ganado el sobrenombre del Todesengel, el ángel de la muerte. Su llegada era un mal augurio. Indudablemente, alguien perdería la vida. Increíblemente, para la visión de los demás nazis, todos los experimentos realizados durante la guerra estaban justificados y peor aún, sabiendo que lo que estaban haciendo estaba mal, lo ocultaban. La negación de los hechos son los que más han generado dolor y odio por parte de los supervivientes. El 17 de enero de 1945, con el sonido de la artillería del Ejército Rojo que resonaba cada vez más cerca, Josef Mengele escapó de forma encubierta de la locura de Auschwitz, y a partir de esa noche no dejaría de correr. 10 días después de que los rusos llegaron a liberar a los pocos que quedaban, Mengele huyó al oeste camuflado como un miembro de la infantería regular alemana con identidad falsa, pero fue capturado. Como prisionero de guerra, cerca de Nuremberg, fue liberado por los aliados que desconocían su identidad, ya que, como recordaríamos, no tenía tatuado su grupo sanguíneo como todos los SS, y durante los juicios de Nuremberg no se mencionó a Josef Mengele como genocida. Tras esconderse algo de tiempo en su ciudad natal, Königsberg, y luego en Baviera, Mengele partió hacia América del Sur, concretamente hacia Argentina, en el año 1949, donde muchos otros oficiales nazis, huidos y ayudados por la organización ilegal Odessa, habían llegado y encontrado refugio. Como su nombre no estaba mencionado en la prensa y al parecer la cacería de nazis a él no le alcanzaría, se juzgó libre de toda sospecha y audazmente volvió a tomar su nombre original. Se inscribió como tal en la guía telefónica de Buenos Aires e incluso viajó a Suiza en 1956 sin que nadie siquiera sospechara de él y de su pasado. En 1958 se casó en Argentina con Marta, la mujer de su hermano Karl, que había fallecido en 1949. Ella y su hijo se mudaron a Argentina para reunirse con Mengele, aunque ambos regresaron a Europa años después. Su familia en Alemania le respaldaba económicamente y prosperó en los años 50, primero montando una tienda de juguetes, después como socio de una empresa farmacéutica. El acta de divorcio entre su antigua esposa y Josef Mengele fue encontrada por Simon Wiesenthal, famoso cazador de criminales de guerra nazis, y dio luces a la dirigencia judía de que Mengele estaba vivo y además en Argentina. Se enviaron los datos para ser corroborados en la Argentina y se pidió la extradición por parte del gobierno israelí, la cual fue rechazada por el gobierno argentino, aduciendo que Mengele no vivía en aquella dirección. Mengele fue advertido de esta situación y se escapó de Buenos Aires a Paraguay. Sin embargo, a partir de entonces, Mengele vivió de manera modesta. Los socios de la compañía lo exoneraron de todas sus funciones y lo despidieron. A pesar de los esfuerzos internacionales en rastrearle, jamás fue detenido y vivió impunemente durante 35 años bajo diversas identidades falsas. La captura y secuestro ilegal de Adolf Eichmann, juzgado por Israel, alimentó los miedos de Mengele y sus continuos movimientos, y el Mossad le persiguió durante mucho tiempo. Increíblemente, ni el Mossad ni Wiesenthal lograron ubicarlo a pesar de que su hijo Rudolf pudo visitarlo un par de veces e intercambiaban correspondencia. Debido a los miedos que venían alimentando la paranoia de Mengele, se trasladó a Brasil para vivir bajo el alero de una familia de origen alemán, también subvencionada por la compañía de Mengele bajo el nombre Pedro Gerard. Luego se independizó y se trasladó a una favela viviendo en una modestísima cabaña. En 1979 su estado de salud estaba en deterioro y la familia alemana que lo asistía lo invitó a refrescarse en una playa. Mengele accedió. Cuando algunos miembros se introdujeron en la playa, Mengele le siguió hasta alcanzar una distancia en escasa profundidad. Entonces, por motivos confusos y extraños, se ahogó. Lo que causa extrañeza es que Mengele no sabía nadar. Fue enterrado en Embu con un nombre falso, Wolfgang Gerard,
Con la asistencia de su hijo Rudolf, ningún familiar más directo asistió. En 1985, 6 años después, sus restos fueron exhumados e identificados por medio de una mediática presión de Israel, Estados Unidos, Wiesenthal y otros grupos antinazis. La identificación de los restos, si bien no fue concluyente en un 100%, resultó satisfactoria para quienes lo buscaban. Sin embargo, para muchas víctimas la muerte de Mengele le robó la oportunidad de elaborar y resolver su constante dolor. En tanto Mengele vagaba en libertad, como la personificación de los mayores asesinos masivos del mundo, existía la oportunidad de esperar una compensación por el dolor. Por sobre todo, la muerte de Mengele privó al mundo de un juicio. Angel of Death en la actualidad se ha convertido en una de las canciones más emblemáticas de Slayer, pero eso no evitó el disgusto por parte de las víctimas del Holocausto que rápidamente los tacharían de neonazis. Sin embargo, en una entrevista para Precious Metal, Decibel presents The Story Behind 25 Extreme Metal Masterpieces, se aclara que a pesar de que nunca versionan el nombre de Mengele en sus estrofas, y solo se refieren a él como el ángel de la muerte, no significaba que se identificaran con sus ideales. Más bien, intentaban narrar una historia dentro de su lírica a modo de documental. Jeff Hanneman aclararía incluso que se sintió atraído al libro en primer lugar porque su padre había desembarcado en las playas de Normandía el 6 de junio de 1944. Después de una larga trayectoria, el 30 de noviembre del 2019, la banda daría su último show en The Forum en Inglewood, California, despidiéndose ante el público con Angel of Death. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo soy Eduardo Aguilar y los martes de cada semana tenemos una cita aquí con un nuevo episodio. Si te ha gustado, te invito a que nos dejes un comentario y no olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquier plataforma de podcast. Síguenos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube para más contenido así. Por hoy ha sido todo. Hasta la próxima. Este programa fue una producción de Kraken Studios.